Articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular se clasifica como una diartrosis bicondilia, ya que se articulan dos huesos cuyas superficies convexas se encuentran limitando una cavidad que contiene un disco articular. Inspección. Lo primero que debemos realizar es la inspección con el paciente mirando hacia nosotros, buscando asimetrías en pabellones auriculares o cualquier alteración en el tamaño o desarrollo de una macro o micrognatia. Se debe identificar cualquier anomalía en el color como eritema o edema. Arcos de movilidad activos. Se le pedirá al paciente que coloque el maxilar inferior por delante del maxilar superior. Esto nos permitirá evaluar el movimiento de propulsión y al colocar de manera normal se evaluará la retropulsión. Luego se le solicitará al paciente que realice movimientos de lateralización, los cuales deben ser de 1 a 2 centímetros. En caso de no serlo, nos indicará alguna alteración. Posteriormente se le solicitará al paciente que abra su boca lo más que pueda e introduzca sus 3 dedos entre sus dientes incisivos. Esto nos debe dar una medida de 3 a 6 centímetros normal de la articulación. Se debe realizar de manera simultánea en busca de dolor, edemas unio-bilaterales y apreciar crujidos articulares. La palpación se realizará colocando los dedos índices a nivel del conducto auditivo externo. Se le solicitará al paciente que abra y cierre su boca, así como también realizar movimientos hacia los lados. Otra manera de explorar la articulación temporomandibular consiste en introducir los dedos índices en el conducto auditivo externo y haciendo la presión hacia adelante. El paciente abrirá y cerrará su boca con lentitud. Apertura contra resistencia. Se le solicitará al paciente que mantenga su boca entreabierta. Se colocará una mano bajo el mentón del paciente ejerciendo una pequeña fuerza hacia arriba. El paciente debe oponerse a esta fuerza para poder abrir totalmente su boca. Esta maniobra evaluará los músculos pterigoideos externos. Cierre contra resistencia. El paciente debe mantener su boca entreabierta mientras se le aplica una fuerza hacia abajo como de apertura a nivel del mentón. Se le solicitará oponerse a dicha fuerza. Esta maniobra evaluará los músculos de la masticación, masseteros, temporales y pterigoideos. Lateralización contra resistencia. Se coloca 4 dedos a un lado del mentón y se pedirá al paciente que con la boca entreabierta mueva hacia el lado derecho e izquierdo, oponiéndose a la fuerza que se le aplica. Con esta maniobra se podrá evaluar los músculos pterigoideos. Columna cervical. Tiene 3 funciones: apoyo, estabilidad de la cabeza, movimiento, protección a la médula espinal y vasos sanguíneos. Inicia cuando el enfermo entra en el consultorio. Conforme lo hace se debe observar la actitud, postura de la cabeza. Normalmente la cabeza se encuentra erguida, perpendicular al suelo y se mueve coordinadamente. Palpación. Palpación de los huesos de la columna cervical. Palpación del hueso hioides. Se encuentra por encima del cartílago tiroides y se explora con los dedos pulgar e índice en forma de pinza, hasta encontrar esta estructura ósea en forma de U. Cartílago tiroides. Nos ayudaremos del dedo índice, medio y pulgar y le pediremos al paciente que degluta para que se pueda apreciar mejor. Es más prominente en los hombres por la presencia de la manzana de Adán. Apófisis transversa del atlas. Es palpable entre el ángulo de la mandíbula y la apófisis estiloides del cráneo, justamente por detrás de la oreja. Palpación superficie posterior. El médico debe colocarse detrás del paciente, el cual se encuentra en posición supina, así los elementos se definen de manera más precisa. Occipucio. Está ubicado en la parte posterior del cráneo. Apófisis espinosa. Se coloca una mano alrededor del cuello y revisar la línea media con la punta de los dedos. Como no hay ningún músculo que cruce la línea media, este se palpará endentado. La primera apófisis en palpar es la C2. Se palpa desde la C2 a la D1. Palpación tejidos blandos. Músculo esternocleidomastoideo. Se pide al paciente que vuelva la cabeza hacia el lado opuesto al músculo que se va a explorar.
Al realizar este movimiento se observará su origen tendinoso. Músculo trapecio. Se palpa desde su origen desde la tuberosidad occipital externa hasta su inserción de 12 y se inicia la exploración en las porciones superiores prominentes a un lado del cuello. Se palpa de mejor manera en ambos lados para obtener una comparación instantánea. Es indispensable observar las diferencias de tamaño o forma de cada lado. Arcos de movilidad. Comprende flexión, extensión, rotación lateral izquierda y derecha e inclinación lateral hacia izquierda y derecha. Pruebas activas de los arcos de movilidad. Flexión y extensión. Se solicita al paciente que incline la cabeza hacia adelante como si dijera que sí. Normalmente debe ser capaz de tocar el tórax con la barbilla. La flexión tiene un eje de 90 grados hacia adelante y la extensión de 90 grados hacia atrás. Rotación. Se pide al paciente que desplace la cabeza de un lado al otro, alineándose la barbilla al hombro. En estado normal, el arco de movimiento no permitirá girar la cabeza 90 grados hacia el lado izquierdo y derecho. Inclinación lateral derecha e izquierda. Se solicita al paciente que trate de tocar su hombro con la oreja. En condiciones normales debe ser capaz de inclinar la cabeza. Lo normal es de 45 grados o más con un total de 90 grados. Pruebas especiales de la columna cervical. Maniobra de Valsalva. Con el paciente sentado se le solicita que exhale el aire con la boca y la nariz cerrada. Se realiza para ver si existe un aumento de la presión intraabdominal que provoca a su vez un aumento de la presión intratecal. Será positiva cuando hay una patología que disminuye el espacio, por ejemplo una hernia discal cervical. Prueba de Nash-Singer-Jones. Usada también para ver si existe presión intratecal. El paciente se encuentra en sedestación y el médico comprime por unos minutos la vena yugular, con los dedos anular, medio e índice, y procede a observar si esto incrementa el dolor radicular por aumento de la tensión del líquido cefalorraquídeo. Maniobra de Spurling. Sirve para detectar una radiculopatía. Con el paciente sentado y el médico detrás de él, se le pide que incline y rote la cabeza. El médico coloca una mano encima detrás de la cabeza del paciente y con la otra golpea ligeramente sobre la mano. Es positiva cuando existe una radiculopatía, el dolor puede reproducirse o exacerbarse. También es positiva si hay un proceso degenerativo de las carillas articulares. Biomecánica de la columna cervical. Inclinación contra resistencia. Se pide al paciente que incline la cabeza hacia el lado izquierdo y se debe colocar la palma de la mano derecha sobre el cráneo, por encima de la oreja. Posteriormente se realiza el mismo procedimiento al lado opuesto. Flexión contra resistencia. Se pide al paciente que eleve la cabeza ligeramente hacia atrás y hacia arriba. El examinador colocará los dedos o las palmas de la mano sobre la frente del paciente y sobre la parte posterior de la cabeza. Rotación contra resistencia. Se pide al paciente que gire la cabeza hacia el lado derecho o izquierdo. El examinador colocará la palma de la mano por encima de la oreja derecha. Examen de la columna dorsal. Al momento de evaluar la columna dorsal debemos realizar una inspección para descartar asimetrías y observar las curvaturas normales. De igual manera debemos realizar una palpación con el paciente de pie y con el pulpejo de nuestros dedos debemos seguir la línea media para descartar una desviación de la columna. Arcos de movilidad. Rotación. Evaluamos la rotación de la columna dorsal solicitando al paciente que se coloque de pie y separe sus piernas a la altura de los hombros y posteriormente gire a la derecha o izquierda. La rotación normal será de 45 grados. Examen de la columna lumbar. Al realizar el examen físico de la columna lumbar, iniciaremos con una inspección de la zona en busca de áreas de enrojecimiento y señales cutáneas poco comunes. Debemos considerar que si el paciente al encontrarse en posición erguida presenta una inclinación hacia un lado u otro, indicaría escoliosis.
Se debe tener en cuenta la curvatura lordótica normal. Palpación de los huesos. Se procede a colocar los dedos en las partes altas de la cresta ilíaca y el pulgar sobre la línea media del dorso, al nivel de la unión entre L4 y L5. Las apófisis espinosas se deben encontrar por encima y debajo de este espacio. Apófisis espinosas y tejidos blandos. Para la identificación de las apófisis espinosas se debe localizar el espacio entre L4 y L5. Se mueve los dedos hacia arriba para palpar cada una de las apófisis espinosas de las otras vértebras lumbares. Luego palpe hacia abajo las apófisis espinosas más pequeñas. Localice la apófisis espinosa de S2 mediante trazado de una línea entre las ilíacas posteriores y superiores. De igual manera se debe realizar una palpación de los músculos paraespinales. Si los músculos se encuentran contracturados en ambos lados, sobresaldrán con bordes prominentes de gran dureza, por lo que ocultarán por completo la lordosis lumbar normal. Arcos de movimiento. Flexión. Se debe pedir al enfermo que se incline hacia adelante lo más que pueda con las rodillas rectas y que trate de tocarse la punta de los pies. Si no puede hacerlo, medimos la distancia desde la punta de los dedos hasta el suelo. Debe observar que no ocurra una inversión de la lordosis lumbar normal. La flexión normal es de alrededor de 60 grados. Extensión. Normalmente es de 30 grados. Debemos colocarnos a un lado del enfermo, una mano sobre el dorso del mismo, de modo que la palma descanse sobre la espina ilíaca posterior y superior, y los dedos se extiendan hacia la línea media. A continuación, pídale al paciente que se doble hacia atrás hasta donde pueda, y use su mano como punto de apoyo de este movimiento. Inclinación lateral. Estabilizamos primero la cresta ilíaca del enfermo, y se le pide que se incline hacia la izquierda y luego hacia la derecha hasta donde pueda. Observe el grado y compare los arcos de movilidad. La inclinación normal es de 45 grados. Rotación. Normalmente es de 5 grados. Debemos colocarnos detrás del enfermo y estabilizar la pelvis con una mano en la cresta ilíaca y la otra en el hombro opuesto. Enseguida vuelva al tronco poniendo en rotación la pelvis y el hombro por detrás. Exploración del ciático, signo de la CEG. Debemos pedir al enfermo que se acueste en decúbito supino. A continuación, este debe levantar la pierna hacia arriba y se debe sostener el pie a nivel del calcáneo. Debe conservarse extendida, evite que se doble la rodilla colocando su mano libre a nivel de la superficie anterior de la misma. El grado al que pueda ser elevada la pierna sin malestar o dolor varía. En condiciones normales, el ángulo mide aproximadamente 80 grados. Prueba de Hover. Es una prueba para establecer si el paciente simula. El paciente debe elevar la pierna y conforme lo haga, el examinador debe colocar una mano bajo el calcáneo del pie opuesto al que está levantando. Cuando existe dificultad para realizar esta maniobra, el paciente efectúa presión sobre el calcáneo de la pierna opuesta para obtener apoyo. Si el paciente no apoya dicho talón al intentar levantar la pierna, probablemente esté simulando. Signo de Braggart. Para esta técnica nos ayudamos de la maniobra de la CEG y en la posición en que ésta se hace positiva. Procedemos a bajar la pierna del paciente lentamente hasta que desaparezca el dolor y se realiza una flexión dorsal del pie. Si existe radiculitis, el dolor aparece nuevamente al realizar esta maniobra. Prueba de Schober. Comenzamos trazando una marca a nivel de L5, luego otra a 10 centímetros hacia arriba. El paciente debe estar de pie y erguido. Posteriormente se le indica al enfermo que debe inclinarse hacia adelante lo máximo posible e inmediatamente medimos la distancia que existe entre las dos marcas. Un aumento inferior a 5 centímetros nos puede estar indicando anquilosis o espondilosis.
Maniobra de Valsalva. Se utiliza esta técnica para descartar dolor ciático, con lo que se pide al paciente que puje con la finalidad de comprobar la presencia o ausencia del mismo. Exploración del hombro. Inspección. Se inicia cuando el sujeto entra en la sala de exploraciones. Observe la cintura escapular y la articulación del hombro por delante, apreciando si existe asimetría y cambios de coloración. Mueva sus manos en sentido medial desde su posición en el deltoides y el acromión hasta que perciba la escotadura supraesternal. Palpe la articulación esternoclavicular. Sitúese detrás del paciente y palpe todo el borde de la espina de la escápula hasta llegar al acromión. Y presione la articulación acromioclavicular. Baje medialmente el pulgar hasta sentir la apófisis coracoides. Agarre la cara lateral del húmero para palpar el trocánter menor. Entre la apófisis coracoides y el trocánter menor, llegue a palpar el tendón bicipital en el surco intertubercular. Arcos de movilidad. Flexión. El húmero se dirige hacia adelante y hacia arriba llegando a los 180 grados. Extensión. El húmero se dirige hacia atrás y hacia arriba, pudiendo alcanzar los 60 grados. Abducción. Elevar el brazo hacia afuera y este por encima de la cabeza. Se evalúa con la palma mirando hacia abajo. Puede alcanzar los 180 grados. Si se produce dolor, hay que sospechar una lesión del supraespinoso. Aducción. Cruzar el brazo por delante del tronco. Actúan los músculos redondos, pectoral mayor y dorsal ancho. Rotación externa. Se explora con el codo flexionando en ángulo recto, registrando el grado de desplazamiento hacia afuera del antebrazo. Alcanza los 60 grados. El dolor indica lesión del infraespinoso. Rotación interna. Es lo contrario a la rotación externa y también se explora llevando la mano del paciente a la escápula contralateral. Si se produce dolor, debe pensar en una lesión de los músculos subescapular, pectoral mayor, dorsal ancho o redondo mayor. Prueba de Apley. El paciente en bipedestación se le pide que toque los extremos superior e inferior del borde medial de la escápula. Rotación externa resistida. Colocar el codo en flexión de 90 grados. Empujamos el brazo del paciente desde la muñeca contra el cuerpo, mientras el enfermo intenta hacer la rotación externa. Maniobra complementaria, maniobra de Paté. Se solicita al paciente que ponga el brazo en abducción a 90 grados y flexión de codo a 90 grados e intenta hacer una rotación externa contra la resistencia del explorador. Esta prueba nos ayuda a determinar un proceso inflamatorio o degenerativo del músculo infraespinoso. Rotación interna resistida. Con el codo en flexión de 90 grados se sujeta el brazo que el paciente intenta aproximar a su cuerpo. Cuando es dolorosa, el tendón afectado es el subescapular. Maniobra complementaria, prueba de Gerber. Solicitar al paciente que acerque el dorso de su mano a la columna lumbar con el codo a 90 grados de flexión. Se realiza contra resistencia. Esta prueba nos permite valorar la integridad de los músculos subescapular y redondo menor. Test de Hope.
Con el brazo en abducción de 90 grados y con el codo extendido y los pulgares hacia abajo, se pide al paciente que eleve los brazos contra resistencia. En esta prueba se evaluará el músculo supraespinoso. Maniobra de Jergenson. El paciente con el codo flexionado a 90 grados y antebrazo en supinación. El médico procederá a colocar su mano izquierda en la corredera bicipital y con la otra mano toma la mano del paciente y ejecuta movimientos de pronación, mientras el paciente realiza supinación contra resistencia. Una prueba positiva nos indica tendinitis bicipital. Prueba de atrapamiento subacromial. Se produce por roce o compromiso en el espacio subacromial del tendón del supraespinoso y otras estructuras. El paciente lleva la mano hacia el hombro sano y realiza elevación del miembro superior contra resistencia. Prueba de la caída del brazo. Se le pide al paciente que realice una abducción. Se mantiene en esa posición un tiempo breve. Debe descender lentamente. Esta prueba descubre si hay algún desgarro en el manguito rotador. Signo de pinzamiento de Neer. Comprima la escápula con la mano para evitar su movimiento al mismo tiempo. Levante el brazo del paciente con la otra mano. Signo de pinzamiento de Hawkins-Kennedy. Flexione el codo del paciente hasta 90 grados con la palma hacia abajo. Con una mano se sujeta el antebrazo y la otra el brazo, rotando intermitentemente el brazo. Esta prueba positiva nos indica posible desgarro del manguito de los rotadores. Prueba de Speed. Se solicitará que eleve el brazo con el codo extendido y la mano en supinación, y el evaluador creará resistencia al movimiento. Si es positiva, esta prueba nos orienta a una tendinitis bicipital. Prueba de la lata vacía. Se le pide al paciente que levante los brazos a 90 grados y se efectúa una rotación interna con los pulgares apuntando hacia abajo. Se hará con resistencia por parte del paciente. Una alteración de esta prueba indica una posible rotura del manguito de los rotadores. Exploración del codo. El codo es una articulación ganglioidea relativamente estable con soporte firme. Está compuesta por tres articulaciones: articulación húmero-cubital, articulación húmero-radial, articulación radiocubital. Se observan salientes óseas tales como olecranon y epitróclea. Arcos de movilidad, flexión y extensión del codo. Se solicitará que haga flexión con el codo y trate de tocarse la parte frontal del hombro con la mano. Se apreciaría un ángulo de 150 grados. La extensión es efectuada por el músculo tríceps. Debemos pedir al paciente que estire el codo hasta donde pueda. La mayoría puede lograr hasta 0 grados. Supinación y pronación. Solicitar al paciente que flexione el codo en 90 grados a nivel de la cintura, haciendo puño con el dorso hacia arriba. Posteriormente se pedirá que lo gire lentamente hasta que éste se quede hacia abajo, lo que corresponde a supinación. Luego se solicitará que regrese el puño a su posición inicial, lo que corresponde a pronación. Pruebas especiales. Signo de Tinel. Su objetivo es explorar el nervio cubital. Para ello se pide al paciente colocar el brazo en 90 grados, localizando el olecranon y la epitróclea, por donde corre dicho nervio. Si al producir un golpe causa en el paciente dolor o hormigueo, decimos que existe una irritación del nervio cubital. Maniobras de valgo y varo. Se utiliza para verificar la estabilidad de los ligamentos del codo. Se sujeta con la mano del examinador la porción distal del húmero con la articulación en extensión del paciente y con otra mano del examinador se realiza movimiento de valgo y varo.
Exploración de la muñeca. Inspección. La articulación de la muñeca está compuesta por 3 articulaciones. Articulación radiocarpal, articulación intercarpal, articulación radiocubital distal. Se debe evaluar cambios en la coloración, lesiones cutáneas, temperatura de las articulaciones. Es frecuente que en la mano dominante exista una musculatura más desarrollada y sus surcos son más profundos. En la superficie dorsal de las manos sobre las articulaciones metacarpofalángicas se diferencian valles y nudillos. Palpación. Se debe evaluar la profundidad de los nudillos. Esta debe ser igual en ambas manos. Para valorar la sinovitis de las metacarpofalángicas se debe palpar los márgenes utilizando los 2 dedos pulgares del examinador. Para evaluar la fuerza del puño se debe solicitar al paciente que apriete 2 dedos del examinador lo más fuerte posible. Arcos de movilidad, flexión y extensión. Pedir al enfermo que realice flexión y extensión con la muñeca. Normalmente la flexión permite mover 80 grados en posición recta y la extensión es de 70 grados. Desviación cubital y radial de la muñeca. Pedir al paciente que mueva la muñeca hacia un lado y otro. La desviación cubital es de 30 grados y la radial es de 20 grados. Abducción y aducción. Solicite al enfermo que separe los dedos en arcos de 20 grados y luego vuélvalos a unir de tal manera que estos queden juntos. Flexión del pulgar. Pedir al enfermo que mueva el pulgar hacia el cojín en la base del dedo meñique. Mediante esta técnica se valora la flexión activa de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángica del pulgar. Maniobras especiales de la mano. Prueba de Finkelstein. Solicitar al paciente que lleve su pulgar hacia la palma y luego lo cubra con sus dedos y realice movimientos hacia arriba y hacia abajo. En caso de sentir dolor es positivo para tendosinovitis de Kerbein. Test de Flick. Preguntar al paciente qué hace cuando empeoran los síntomas. Si el paciente ejecuta un movimiento similar al realizado para bajar la temperatura, es positivo. De Tinel. Percutir con el dedo medio y anular sobre el túnel del carpo produce dolor, entumecimiento y disestesias cuando es positiva. Test de Fallen. Pedir al paciente que realice una hiperflexión e hiperextensión de las muñecas durante 60 segundos. Es positivo cuando produce adormecimiento y disestesias. De compresión carpal. El examinador presiona sus pulgares sobre el túnel del carpo. Es positivo cuando manifiesta síntomas. Exploración de la columna sacrocoxígea. Inspección y palpación. Observamos en busca de tumefacciones en esta región, así como también aumento del tamaño de la nalga debido a sarcoma de hueso ilíaco. Se realiza la palpación de la fosa ilíaca. Se palpará la piel, tejido subcutáneo y la articulación sacroiliaca, comprimiendo el punto sacroiliaco a nivel del segundo agujero vertebral sacro. La articulación sacroiliaca es difícilmente palpable, debido a que la tuberosidad ilíaca la cubre casi por completo. Pruebas especiales, maniobra de apertura o de Boltzmann. Con el paciente en decúbito dorsal, comprimimos con ambas manos la parte anterior de ambas crestas ilíacas hacia afuera y hacia abajo. Maniobra de cierre o de Erickson. Con el paciente en decúbito supino se realiza la misma compresión sobre las crestas ilíacas. En este caso se hace una aproximación de ambas crestas anteriormente. Maniobra de Lewin. Con el paciente en decúbito lateral hacemos presión sobre la cresta ilíaca, aplicando así todo el peso muerto de nuestro cuerpo. Maniobra de Faber. Se coloca el muslo en abducción y en rotación externa, de manera que el tobillo descanse sobre la rodilla contraria. Con una mano se sujeta el ilíaco del lado opuesto, con la otra mano se ejerce una presión sobre la rodilla flexionada. Se lleva el muslo a la máxima flexión y abducción. Con la otra mano se sujeta el ilíaco opuesto y se ejerce presión sobre la rodilla flexionada.
Exploración de cadera. Inspección. Se debe iniciar con la observación cuidadosa de la marcha del paciente. Existen fases de la marcha. Postura. Comienza cuando el paciente está de pie en el suelo y carga el peso. Comprende el 60% de la marcha. Balanceo. Es cuando el pie se mueve hacia el frente y este no sostiene el peso. Comprende el 40% del ciclo de la marcha. Se debe examinar las regiones de la cadera y pelvis en busca de erosiones, fístulas abiertas, tumefacciones o pliegues cutáneos anormales. Palpación, cresta ilíaca. Para palpar nos colocamos detrás del paciente que debe estar de pie y con nuestras manos palpamos e identificamos las dos crestas ilíacas. Tubérculo ilíaco. Para palparlo conservamos el pulgar sobre la espina ilíaca. Movemos los otros 4 dedos hacia atrás. Arcos de movilidad. Flexión. La flexión de la cadera es aquel movimiento que lleva la cara anterior del muslo a encontrarse con el tronco. Está íntimamente correspondida con la actitud de la rodilla. Colocamos la mano bajo la columna lumbar para estabilizarla y pedimos al paciente hacer flexión de ambas caderas en forma consecutiva. Los arcos normales permiten que la porción anterior del muslo descanse sobre el abdomen. Le pedimos que mantenga una pierna en el tórax y la otra extendida. Otras maniobras. Flexión activa con la rodilla extendida a 90 grados. Flexión activa con la rodilla flexionada a 120 grados. Flexión activa con la rodilla flexionada a 45 grados. Extensión. Indicamos al paciente que adopte la posición de decúbito prono y estabilizamos la pelvis colocando el brazo sobre la cresta ilíaca y la parte baja de la columna lumbar del paciente. Luego le pedimos que doble las rodillas un poco para aflojar los tendones de la corva. La extensión activa es de menor amplitud que la pasiva. Rodilla extendida 20 grados. Rodilla flexionada 10 grados. Extensión pasiva 30 grados. Abducción. El paciente debe estar en decúbito supino y las piernas en posición neutral. Estabilizamos la pelvis colocando el antebrazo a través del abdomen y la mano sobre la espina ilíaca anterior y superior opuesta del paciente. A continuación sujetamos un tobillo y hacemos abducción suave con la pierna hasta donde puede llegar. La abducción va a llevar el miembro inferior hacia afuera de 45 a 50 grados. El movimiento de abducción al máximo en cuanto el ángulo que forman los dos miembros inferiores es de 90 grados, de lo cual se deduce que la amplitud máxima de la abducción de una cadera es de 30 grados. Aducción. A partir de una posición de abducción llevaremos el miembro inferior hacia adentro. Los movimientos de aducción combinados con extensión de la cadera y movimientos de aducción combinados con flexión de la cadera. Los movimientos de aducción combinado, la amplitud máxima de la aducción es de 30 grados. La posición de sentado con las piernas cruzadas una sobre otra se encuentra formada por una aducción entre una flexión y una rotación externa. La estabilidad de la cadera es mínima. Rotación. Lleva la punta del pie hacia afuera y la interna hacia adentro. Nos ponemos enfrente de los pies del paciente y los sujetamos por encima de los malleolos y realizamos la rotación, la externa 45 grados y la interna 35 grados. Otra maniobra. En decúbito prono se realiza la rotación interna a 30 grados y la rotación externa a 60 grados. A estos movimientos los denominamos rodadores. Prueba especial de la cadera. Prueba de Ober. El paciente en decúbito lateral sobre el lado que no se valora. La realizamos flexionando la rodilla en 90 grados. Le colocamos la pierna en abducción y extensión para estirar la banda iliotibial y suelta la pierna. Se la utiliza para valorar la tensión en el tensor de la fascia lata y en la banda iliotibial. El resultado es positivo si la cadera permanece en abducción.
Prueba de Thomas. Paciente en decúbito supino con el hueco popliteo de las piernas en el borde de la camilla. El paciente se lleva una rodilla hacia el pecho. El resultado es positivo si el otro muslo no permanece contra la camilla. Esta prueba se utiliza para valorar la contractura de los flexores de la cadera. Prueba de Ellis. Paciente en decúbito prono sobre la camilla. Flexionamos lentamente la rodilla del paciente y percibimos la reacción en la articulación de la cadera. Esta prueba se repite en el otro lado para establecer una comparación. El resultado es positivo si la rodilla está flexionada. Si la cadera también se flexiona, es indicativo de tensión del recto femoral. Sirve para detectar el acortamiento del recto anterior de los cuádriceps. Prueba del piramidal. Se utiliza para valorar la contractura del piramidal. Paciente en decúbito supino con la pierna a valorar flexionada, de forma que descanse en la camilla en situación lateral a la otra rodilla, es decir, pierna cruzada por encima de la pierna que no se examina. Nos colocamos en el lado a valorar y desplazamos la rodilla hacia el lado contralateral para estirar el piramidal. El resultado es positivo si el movimiento estará acortado y el paciente tiene molestias detrás del trocante. Diferencia verdadera en la longitud de las piernas. Para determinar la verdadera longitud de las piernas, el paciente debe estar en una posición que permita comparar con exactitud y medir con precisión la distancia que existe, desde las espinas ilíacas anteriores hasta los malleolos mediales. El acortamiento aparente puede ser producido por oblicuidad pélvica. Otra forma de valorar es en decúbito supino, midiendo desde el ombligo hasta los malleolos mediales. Examinación de la rodilla. Inspección. Dentro de la inspección debe pretenderse valorar al paciente en bipedestación, durante la marcha y en posición en decúbito. De igual manera se debe buscar asimetrías entre ambas rodillas, así como también buscar deformaciones. Palpación. Apreciar la temperatura local con el dorso de la mano. Esta debería ser menor a la del muslo. Para la palpación es recomendable ayudarse de una semiflexión de la articulación. Pruebas especiales de rodilla, ligamentos colaterales. Prueba de varo forzado. El paciente debe estar en decúbito supino con la pierna en flexión de 35 grados y completa extensión. Se sitúa la mano no dominante en la cara medial de la rodilla, apoyándose con las eminencias tenar e hipotenar. Luego, con la mano dominante se procede a tomar el malleolo externo en el tercio distal de la pierna. Prueba de valgo forzado. Se coloca la mano en la cara externa de la rodilla. La otra mano se coloca en el malleolo interno en el tercio distal de la pierna. Se realiza rotación externa. Prueba de Houston. Paciente acostado en flexión de la rodilla alrededor de 20 grados, al borde de la camilla. Se deberá colocar la mano proximal en la cara lateral de la rodilla forzando el valgo y con la otra mano se provoca abducción del primer dedo del pie. Ligamentos cruzados. Prueba de Lachman anterior y posterior. El paciente deberá estar en decúbito supino con los pies apoyados sobre la cama y con flexión de las rodillas a 90 grados y cadera a 45 grados. Se procede a tomar con las dos manos la epífisis proximal de la tibia y los pulgares sobre la cara anterior de la interlínea, realizando una tracción postero-anterior. Lachman posterior. Se diferencia del anterior debido a que la fuerza es en sentido antero-posterior. Prueba de McIntosh. El paciente en decúbito supino y el examinador en posición lateral. Con una mano se sujeta el pie y con la otra la rodilla, en su cara posterior. Se realiza la rotación del pie y con la otra mano se realiza flexión de 25 grados en sentido valgo. El paciente debe estar acostado en la camilla con la rodilla en completa flexión y con el examinador lateral a la rodilla a examinar. Se deberá colocar una mano sobre la rodilla y la otra mano en la región del calcáneo, realizando una rotación interna y externa.
Prueba de Apley. El paciente en decúbito prono y flexión de la rodilla a 90 grados. El examinador procede a fijar el muslo con una mano y con la otra se realiza rotación de la rodilla en ambos lados. Prueba de Braga. El paciente en decúbito supino con una mano se sujeta el talón y con la otra mano sujetamos el muslo anterior y lo elevamos. Llevamos el pie a flexión dorsal. Signo de cabo. El paciente acostado con la cadera en abducción y la rodilla en flexión. Se pide al paciente que realice extensión contra resistencia. Rótula, prueba de Smiley. Con el paciente acostado y con las piernas en flexión, se coloca ambos pulgares en la cara interna de la rótula y con los demás dedos se asegura el miembro inferior con firmeza. Se realiza desplazamiento rotuliano en sentido lateral y se flexiona la rodilla. Prueba del derrame. Con el paciente acostado en extensión y relajación completa de rodillas, se sujeta con una mano el muslo y se realiza presión. Con la yema de los dedos de la otra mano se deprime la región rotuliana contra el surco intercondilo. Prueba de Godfrey. Sirve para la evaluación de la inestabilidad de la rodilla en la región posterior. El paciente acostado y con ambas rodillas flexionadas. El examinador mantiene las piernas paralelas, así se compara la rodilla lesionada con la sana. Inspección. Es recomendable observar al paciente desde cuando ingresa al consultorio. Se observa el aspecto externo de sus zapatos. El pie deformado puede modificar a cualquier zapato. Al iniciar la inspección, el médico cuenta los dedos de los pies para asegurarse que son 5, ya que en ocasiones puede haber un dedo supernumerario, que es una anomalía congénita. En condiciones normales, el dorso del pie es acuminado a causa del arco longitudinal medial, que se extiende entre la cabeza del primer metatarsiano y el calcáneo. Es importante conocer que la piel del pie es muy gruesa en zonas normales de carga de peso, como talón, borde lateral y cabeza de los metatarsianos primero y quinto. Palpación. En la superficie medial del pie se palpa la cabeza del primer metatarsiano y articulación metatarsofalángica. Esta articulación es la más afectada en enfermedades como la gota y artrosis. Arcos activos de movilidad. Para valorar la flexión plantar y los movimientos de los dedos, el médico pide al paciente que ande sobre las puntas de los pies. Para someter a prueba la dorsiflexión, el médico solicita al paciente que ande sobre los talones. La inversión es evaluado cuando le solicitamos andar sobre los bordes laterales de los pies. En la eversión, solicita al paciente que ande sobre los bordes mediales. Maniobra de Paulson. Haciendo presión a modo de pinza con los dedos pulgar e índice sobre los bordes interno y externo del antepié en las articulaciones metatarsofalángicas. Para explorar la articulación subastragalina, se sujeta el talón con una mano y el pie con la otra, y se desplaza este último hacia adentro y hacia afuera. La movilidad obtenida se compara con el lado opuesto. Si el movimiento está disminuido o abolido, debe pensarse en una lesión de la articulación subastragalina. El médico también procederá a la palpación minuciosa de los puntos calcáneos. La palpación de cada espacio intermetatarsiano permite el diagnóstico de neurinoma de Morton. El paciente en posición prono, dejando el pie lesionado colgando libremente, el médico aprieta los músculos de la pantorrilla. Si está intacto el tendón de Aquiles, los dedos de los pies se mueven hacia la planta del pie.
Prueba de peroneos laterales. Evalúa la inflamación de los tendones de los músculos peroneo lateral corto y peroneo lateral largo. El paciente debe estar en decúbito supino con los pies colocados fuera de la mesa, partiendo de una inversión. Se le pide al paciente que efectúe una eversión mientras se le resiste el movimiento a nivel de las cabezas del cuarto y quinto metatarsiano. La prueba es positiva si aparece dolor en el cuerpo del tendón. Caja anterior del tobillo. Con el pie en posición neutra, la rodilla en flexión de 90 grados, el médico tracciona con una mano desde la parte posterior del calcáneo en sentido postero-anterior, mientras que con la otra se mantiene fija la tibia en su tercio distal. Prueba de inversión forzada de tobillo. Evalúa la afectación del ligamento peroneo astragalino anterior. Con el paciente en decúbito supino, con los pies fuera de la camilla y el tobillo en posición neutra, la mano cefálica debe fijar el tercio distal de la pierna y con la mano caudal abarcar el antepié. Se produce una inversión forzada. La prueba es positiva si presenta dolor en el ligamento peroneo astragalino anterior.